Hola a todos. Vamos a utilizar GeoGebra para trabajar algunos elementos geométricos y en este caso vamos a empezar por las alturas de un triángulo. Antes de nada necesitamos dibujar el triángulo, ¿verdad? Y en GeoGebra pinchamos en polígono porque no queremos un polígono regular realmente y dibujamos los tres vértices del triángulo. Como queremos el triángulo, hay que cerrarlo, es decir, hay que ir al vértice inicial. En caso de que no nos gustara mucho el triángulo que hemos dibujado, sería sencillo pinchar sobre uno de los vértices y cambiarlo, pero mantendría los lados y mantendría un triángulo tal como lo hemos definido, ¿verdad? Con los tres vértices que hemos definido, mejor dicho. Bien, vale. Entonces, ¿qué son las alturas de un triángulo? Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que recordar. Una altura es una recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Perpendicular al lado opuesto. Para que no se confunda con este lado, que va a quedar demasiado juntito, voy a separar un poquito más esto, ¿vale? Entonces, queremos una altura que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Bueno, pues GeoGebra tiene una grandísima ventaja, entre otras muchísimas, y es que toma las medidas él solo. Bien, no tenemos que estar mirando cómo formaríamos 90 grados con este lado, no. Le pedimos que nos haga una recta perpendicular y para ello pinchamos en el vértice por el que queremos que pase y en la recta o segmento al que quiero que sea perpendicular, y efectivamente está formando un ángulo de 90 grados. Si quisiéramos comprobar que efectivamente ahí hay 90 grados, pincharíamos en ángulo y lo mediríamos. Bien, nosotros de momento vamos a seguir trazando nuestras alturas porque todos los triángulos tienen tres alturas. Pues ahora vamos a hacer la perpendicular que pasa por este vértice y es perpendicular a este lado, y ahí la tenemos. Y podemos comprobar que esas dos alturas se cortan. ¿Dónde? Pues vamos a buscar la intersección. Vamos a pedir a GeoGebra que nos dibuje o nos marque la intersección de esta altura con esta altura. Y efectivamente veis que es el punto D. Bien. Ahora vamos a trazar la tercera altura. Para calcular o para encontrar o para dibujar el ortocentro tendríamos suficiente con dos alturas, pero vamos a comprobar que efectivamente la tercera altura también se corta en el punto D. Pues venga, vamos a hacer otra perpendicular que pase por el punto C y sea perpendicular al lado opuesto, y efectivamente también pasa por el punto D. Bien, entonces ahora vamos a hacer aquí una leyendita que diga que el punto D, el D es el ortocentro del triángulo. Bueno, ortocentro, chimpún, ¿vale? Y lo colocaríamos aquí. El D, el punto D, es el ortocentro. Bien, vale. Vamos a hacer algo más con este triángulo, porque nos podríamos plantear la siguiente cuestión. ¿El ortocentro de un triángulo está siempre en el interior del triángulo? Bueno, pues os acordáis que si pinchamos a Elige y Mueve, nos permite mover cualquiera de los vértices del triángulo. Pues vamos a ver si el ortocentro del triángulo está siempre en el interior. Bueno, pues parece que si seguimos moviendo así, supongo que alguno ya ha intuido que si me sigo moviendo un poco, el ortocentro, que sigue siendo el punto nombrado con la D, está fuera del triángulo. Fuera del triángulo. Bueno, ¿cómo podemos centrar un poquito nuestra figura? Pues así. Bien, pinchamos aquí y nos permite mover la figura. Vamos a ver por qué el ortocentro está fuera de nuestro triángulo. Vamos a ver por qué. ¿Os acordáis que cuando hemos hablado de la definición de altura,
hemos dicho, fijaros, que es la recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. ¿Veis? Pasa por un vértice y es perpendicular, forma 90 grados con el lado opuesto. Pero también en algún momento hemos indicado la prolongación del lado opuesto. La prolongación del lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Pues fijaros que para hacer la altura desde este vértice con las condiciones que tiene ahora nuestro nuevo triángulo, que es que tiene un ángulo obtuso, para hacer la altura desde este vértice que sea perpendicular a este lado, por aquí es imposible que forme 90 grados. ¿Qué tiene que ocurrir? Que prolonguemos este lado, ¿verdad? Es decir, si nosotros ahora dibujáramos una prolongación de este lado, veríamos que la altura es una recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la prolongación, a la ampliación del lado BA. Y entonces esta altura y a esta otra que le pasa exactamente lo mismo, porque para que pase por el vértice B y sea perpendicular a este lado, también tiene que ser a su prolongación, porque no puede pasar por este vértice y ser perpendicular a este lado dentro del triángulo. No. Tendría que ser a su prolongación. Es muy sensible GeoGebra, pero luego también se desactiva si no lo utilizas. Bien, entonces para trazar la altura desde este vértice al lado opuesto del triángulo, como tiene que formar 90 grados, no nos queda más remedio que prolongar ese lado para poder hacer 90 grados con el lado o su prolongación. Bien, hemos cambiado el triángulo inicial. Al mover uno de sus vértices hemos cambiado el triángulo inicial, pero esto era para que viéramos que en algunas ocasiones, cuando hay un ángulo obtuso en el triángulo, para trazar algunas de las alturas es necesario prolongar los lados opuestos para poder formar 90 grados. Y en esos casos, el ortocentro del triángulo queda fuera del triángulo. Bien. Bueno, pues esto podéis incluso investigarlo metiéndoos en GeoGebra. GeoGebra tiene muchas versiones para Windows, para Mac, para iPad, para tabletas, para Android. Bien, podéis hacerlo online o descargar incluso la aplicación. Es gratuita, absolutamente gratuita, y permite, ya os digo, trabajar con muchísimas propiedades y muchísimas partes de las matemáticas, pero especialmente la geometría, y me parece especialmente útil para trabajar con la geometría.